estamos de regreso y nuestra invitada en este segmento no necesita mucha introducción. La mayoría de guatemaltecos la conoce. Es Catalina Soberanis, es la primera presidenta del Congreso de la República, asumió la presidencia del organismo legislativo en 1990 y hoy todos que seguimos de cerca esa conferencia de CICI cuando se presentó su informe sobre el financiamiento a los partidos políticos, la descubrimos sentada en la mesa principal porque iba a ser una comentarista de ese informe. Y sin más preámbulos, una pregunta. Las claves que usted descubre con una época y la presente época sobre ese financiamiento de partidos políticos. ¿Cómo se forma aquella democracia cristiana y cuál es la diferencia que se palpa hoy a estudiar cómo se mueve la maquinaria electoral? Sí, precisamente yo quise destacar la descripción de la evolución histórica del sistema de partidos políticos que hace en la primera parte del informe, porque creo que en gran medida esa evolución ha marcado también el papel del financiamiento de la política. Perdón, ¿es evolución o involución? Pues tenemos que reconocer que es parte evolutiva porque responde bastante también a los avances de la tecnología y de los métodos de hacer política. Tiene relación con la modernización, por lo tanto sí podemos considerarlo una evolución, pero no necesariamente con efectos virtuosos para el sistema. Si tiene efectos no deseables, efectos perversos. Hay una parte donde el informe donde va haciendo esa traslación que usted mencionaba, esa evolución en el tiempo, que parte de lo que hace es que genera cómo era el modelo político financiero en el principio de la época democrática, esta reciente, y cómo ha ido evolucionando, y cómo la inversión de parte de los grandes sectores empresariales, que era la principal fuente de financiamiento al principio de los 80s, 90s, y cómo esa va reduciéndose en proporción con respecto a otras fuentes de financiamiento que van surgiendo. Esa transición es la que también marca mucho esa primera descripción del informe. Bien, yo coincido con el enfoque que se hizo en el segmento anterior de que el sistema de partidos también es en la medida en que haya partidos programáticos, partidos con ideología, partidos con inserción territorial, con una base social amplia, requieren menos de financiamiento para el desarrollo de sus actividades. Entonces, digamos que los llamados partidos históricos, cuyo desarrollo llegó hasta 1994. La democracia cristiana, el Movimiento de Liberación Nacional. Exacto, el Partido Revolucionario. ¿Es el FRG el último partido político de ese corte? Yo diría que sí, aunque ya en el FRG pues ya hay una presencia un poco más fuerte del financiamiento de las campañas. El informe destaca, por ejemplo, que en el FRG se descubre a José Armando Yort como un financista colector de recursos que se enriquece a sí mismo y luego gesta ciertos favores desde un puesto en el poder. Sí, efectivamente, por eso podemos decir que aunque el FRG sí mantuvo el tema de la implantación territorial, de un planteamiento ideológico, también de un liderazgo fuerte, sin embargo ya estaba penetrado por esta nueva forma de financiamiento de la política. Una de esas partes que explica justamente, a ver, la DC tenía presencia estructural, territorial en todo el país y era el partido con más afiliados por muchos años. Y fue el que formó a muchísimos de los liderazgos posteriores que vinieron en una línea ideológica y programática. Pero luego vienen estas estructuras como el FRG, como usted explicaba ahora, y lo que logran es utilizar algunos de esos liderazgos, pero inyectarles el mecanismo de que se autofinancien con los recursos que logran con las alcaldías y los diputados distritales locales. Ahí empieza ese rompimiento que usted describe. Sí, yo creo que en alguna medida el aumento de la proporción presupuestaria que se brindaba a las alcaldías, que fue producto de la reforma constitucional, más el establecimiento de fondos también para los consejos de desarrollo, y si a eso agregamos un diseño constitucional en el cual el Congreso no solamente aprueba o imprueba el presupuesto, sino que además puede modificarlo, entonces tenemos ahí una serie de condiciones que permiten disponer, discrecionalmente de los recursos del Estado y que pueden ser la fuente de resarcimiento de esa inversión que han hecho los financistas.
¿Y qué piensa usted cuando escucha las opiniones de alguien como Jonathan Lemus, que decía en el segmento anterior, no hay que, no hay que ser tan prohibitivos y hay que pensar, por ejemplo, que el financiamiento privado puede ser legítimo, legal y genuino? Cualquiera de esta mesa se puede identificar con la causa de un partido y por ende financiarlo. ¿Suena eso con lógica para usted? Pues yo creo que lo que se está planteando de reducir la proporción del financiamiento privado versus el financiamiento público, limitándolo a un 20% y colocando un 80% desde el financiamiento público, es sano, porque a pesar de que un empresario pueda tener simpatía por el planteamiento ideológico o programático o se identifique con el mercado, digamos, con el apoyo al mercado, al Estado, como antes se decía. El asunto es que yo no creo que no ceda a la tentación de tomar el teléfono y hablar con el amigo y con aquel con el que tiene una afinidad. Parte de lo que también se plantea en el informe es justamente en esa transición. Eh, Se mal llama financiamiento privado en algunos casos, porque de todos modos es un financiamiento privado que sale de las contrataciones con el mismo Estado, que por medio de la corrupción regresa al que financió originalmente y lo vuelve a reinvertir en financiar otra campaña. Para efectos prácticos, es dinero público que pasa a manos privadas por medio de un contrato corrupto y ese dinero corrupto vuelve a regresar como financiamiento privado al sistema. Sí. Entonces, le llamamos financiamiento privado a una gran parte del financiamiento que realmente es corrupción con el Estado, Catalina. Claro, eso era también una de las cosas que hoy describía el informe, es decir, la hoja de ruta que sigue el financiamiento, de forma que esa inversión inicial va reciclándose y va circulando en nuevas inversiones que a su vez tienen nuevos créditos dentro del Estado. Se forma un círculo vicioso. Y es ahí donde quedan excluidos esos otros financistas más pequeños, porque no tienen las bolsas tan grandes como la tiene el presupuesto del Estado, de donde pueden seguir escarbando. Por eso es de que terminan marginando al empresario que tal vez con un corazón de nobleza, digámoslo así, quiso donar porque quería hacer algo, o una Claudia Méndez Arriaza que dice, voy a donar 100 quetzales para un partido ecológico, como dijo hace un momento, y dice, claro, ok, yo lo dono, pero después resulta ser que esos 100 quetzales son así, comparado con los volúmenes impresionantes de dinero que salen porque hicieron el negocio de la agüita mágica o algún otro negocio de ese tipo, ecológico también, por cierto. Sí, exacto. Ese modelo que también es lo que nos está generando el que se colapse el sistema de financiamiento privado de todos modos, porque es dinero del Estado el que estamos usando. Sí. Por eso es que se plantea, digamos, cómo se rompe ese círculo vicioso. Se decía que uno de los elementos es acortar las campañas, es decir, que estas sean más breves para que los partidos gasten menos, que se cambie la proporción entre el financiamiento público y el privado, que el Tribunal Supremo Electoral maneje los recursos. Pero si no se toca con un enfoque sistémico, por ejemplo, todo el tema de la ley de compras y contrataciones, los controles cruzados del financiamiento que se pueden dar a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, de la Superintendencia de Bancos, de tener algún acceso a la ruptura del secreto bancario en casos en que haya sospecha de financiamiento ilícito o de lavado de dinero, es decir, cruzando esos cambios en diferentes leyes, pero también fortaleciendo institucionalmente esos controles, creo que sí se puede enfrentar este fenómeno. Controles más rigurosos, en pocas palabras. Catalina, yo quisiera aprovechar que se encuentra usted acá y que tiene una vasta experiencia en conocer la política guatemalteca y que está siempre tomándole el pulso a lo que sucede en nuestro sistema. ¿Cómo se interpreta lo que hoy está sucediendo? Por un lado llevamos un proceso electoral, pero por el otro llevamos una cruzada contra la corrupción, como nunca antes se ha visto, de manos de CICIG especialmente, que irrumpe en este escenario. ¿Es el final de una era y el principio de otra, Catalina? Primero quisiera referirme a la coyuntura, que creo yo que el proceso electoral está irreversiblemente impactado por la crisis y por el descubrimiento de estos hechos. Es decir, este proceso electoral no va a ser un proceso regular y normal. Y luego, pues sí, decir que sí puede constituirse en un punto de inflexión, pero ¿en qué sentido lo digo? Lo veo como una oportunidad
pero que todavía en la medida en que no se aprueben las reformas legales, ni se proceda, digamos, que veamos el desenlace de los juicios, de las investigaciones que se están iniciando, en este momento es eso, una oportunidad, pero que no debe ser desaprovechada ni por los propios partidos políticos, ni por las fuerzas sociales, ni por el movimiento social, que yo creo que tiene la gran oportunidad de que de este movimiento surjan nuevos liderazgos. ¿Debemos suspender elecciones con esto? Pues al principio se planteó que existía la posibilidad de recalendarizar las elecciones, más bien utilizar este término de recalendarizar, porque de todas maneras el cambio de la autoridad para el 14 de enero no se modificaba. Es impostergable. Y eso puede ser flexible porque antes las elecciones eran en noviembre y la segunda vuelta era como el 28 de diciembre. Lo que eso acortaba era el tiempo de transición entre un gobierno u otro, pero no es un cambio que afecte lo sustantivo. Y por otra parte no iba a alterar los derechos adquiridos de quienes ya estuviesen inscritos. Pero bueno, esa fue una determinación que no se tomó. Tampoco se planteó en la reforma a la ley electoral algún artículo transitorio que lo hubiese permitido, y a estas alturas yo lo que señalaba hoy es la enorme responsabilidad que va a pesar sobre el Tribunal Supremo Electoral de convertirse en el gran contralor y el gran saneador de este proceso político electoral. Esa dinámica del informe tenía al final unas conclusiones y unas recomendaciones. Planteaba muy claramente el comisionado que, y él así se identificó, un grupo de extranjeros que venía a decir y a fiscalizar y a plantear temas, no iba a poder resolver los problemas al final del país. Es una tarea que nos toca a nosotros como ciudadanos, como autoridades, como medios, como analistas y especialmente como personas que han tenido esa experiencia, Catalina. ¿Cómo retomamos ahora en este momento este esfuerzo y damos seguimiento a muchos de los planteamientos que ahí surgen? Sí, efectivamente, el comisionado y las investigaciones también nos trasladan una responsabilidad a la sociedad, a los actores políticos. Yo creo que en este momento los partidos políticos tienen que escuchar estos planteamientos, tienen que escuchar a la ciudadanía que pide un recambio, que pide un acto de madurez de los partidos y de responsabilidad frente a la ciudadanía de corregir el rumbo de su actuación. Pero también en ese sentido yo creo, y así lo manifestaba Manfredo también en el segmento anterior, de la importancia también de que pasemos, digamos, de una democracia de electores a una democracia de ciudadanía, aprovechando esta oportunidad en que se ha constituido este movimiento social para interesarnos más en la política, para no divorciar nuestra vida cotidiana de lo que ocurre en el gobierno, puesto que ya se ha demostrado que la desviación de nuestros recursos, de quienes pagamos impuestos, se ha traducido incluso en la muerte de personas. Habla usted de esos ciudadanos y de ese ejercicio que se ha hecho visible especialmente en las plazas, con esas manifestaciones nunca antes vistas, por lo menos en este siglo. El siglo pasado ustedes estuvieron acostumbrados a ver esas manifestaciones masivas que reclamaban la democracia, ahora reclaman el final de la corrupción. Pero esa misma ciudadanía se siente insatisfecha, o al menos lo expresa a través de esas manifestaciones, y no quiere elecciones bajo esas mismas reglas. Sí, efectivamente, pues hoy también escuchamos esas voces que decían que en esas condiciones no queremos elecciones. Pues yo pienso que en ese sentido, en este momento está en manos del Congreso de la República el definir. Eventualmente el Congreso podría, de motu propio, en las reformas a la ley electoral, en algún artículo transitorio, dada, digamos, la situación emergente o crítica que está atravesando el proceso electoral, eventualmente posponer las elecciones sin que esto significase, digamos, un cambio de la fecha de toma de posesión, para ordenar, para hacer los ajustes que sean necesarios, pero en este momento está en manos del Congreso. Gracias, Catalina, por el aporte, por los comentarios y por estas experiencias también compartidas con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hemos seguido con Juan Carlos Sandoval, que nos va a decir un poco qué dicen nuestros amigos en las redes sociales. Juan Carlos. Gracias, Quique. Vámonos a las redes porque tenemos muchos mensajes respecto a la entrevista con la licenciada Soberanis. Nos dice el doctor Hernández,
Insisto, tanto conflicto por corrupción en el área política obliga a retrasar las elecciones por el bien de la institucionalidad. Haroldo Pineda, el modelo hay que cambiarlo de inmediato, después de subsanar todo el sistema, tal vez surja una posibilidad de financiamiento privado. Edgar, les están pidiendo a los osos que no se coman la miel. Utópico pensar que los mismos diputados se autoeliminen y acepten reformar. Y nos dicen también, deben de implementar una cantidad real de afiliados para instituir un partido político acorde a nuestra población. Creo que la libertad que da la ley fue abusada para lavar, para negociar y para ser empresario y político, etcétera. Es parte de los mensajes que se vienen generando a través de las redes sociales. Esta noche entramos ya a la discusión con el hashtag financiamiento CICIG. Financiamiento CICIG es nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca del informe presentado hoy por Iván Velázquez Gómez respecto al financiamiento de los partidos políticos y de este modelo del cual nuestro compañero Quique Godoy ha descrito como la pistocracia. Quédese con nosotros, al regresar entramos ya al debate. Quique Godoy y Edgar Ortiz en el análisis.